Muy buenas noches, esto es Colombia en contexto. ¿Para dónde va el país? Hemos hablado de temas fundamentales con diferentes sectores de Colombia. Sobre, María Alejandra, buenas noches, del pesimismo, el optimismo, ¿para dónde va Colombia? Y aquí seguimos analizando para ustedes, nuestros televidentes, los temas que hoy nos preocupan en redes sociales, en la calle, en el taxi. La gente pregunta ¿para dónde va el país? La polarización de la que hablamos antes se concentra sobre todo en el tema del proceso de paz. Roberto Pombo, director del Tiempo, que nos acompaña hoy en el especial Buenas noches, lo mencionaba ayer cuando le hicimos la mirada a la economía, y Yolanda Ruiz, directora de Noticias de RCN, que también nos sigue acompañando en este especial, también lo mencionaba. ¿Cómo vamos a hacer para llegar al punto en que el proceso de paz pueda seguir adelante y muestre de alguna manera pues el potencial con el que se diseñó? Hemos visto también que hay un debate que se ha convertido casi que en un punto de honor y ha puesto contra las cuerdas pues a las tres ramas del poder público. Hay un debate sobre cuál es el papel de la justicia, cuál es el papel del Ejecutivo y por supuesto también del Legislativo en esta implementación. Pero ¿se está implementando o no el acuerdo de paz? Vamos a revisar lo que piensa la gente, la percepción. En su concepto, la implementación del acuerdo de paz con las FARC va por buen camino o por mal camino. En mayo, mal camino 63% y buen camino 30%. Volvemos a la encuesta para tener ese elemento científico de percepción de los ciudadanos, Juan Roberto. Sí, y que mostraba un margen parecido en la medición anterior del Gallup Poll de febrero. Sobre esta gráfica, Roberto y Yolanda, quisiera que nos ayudaran a entender a los televidentes este tema de la discusión de la aplicación del acuerdo de paz. Decía El Tiempo hace algunos días que lo que pasa, entre otras cosas, es que hay que desantrichizar la paz. Correcto. No, yo creo que hay que dividirlo en dos. La ONU y la gente de la ONU encargada de vigilar y constatar cómo es el desarrollo de los acuerdos de paz consideran que este gobierno está haciendo una gran tarea en lo que se comprometió el gobierno anterior en el acuerdo de paz. Eso es la paz en los territorios. Sí. Yo creo que es muy importante separarlo e informar mucho sobre esto, porque esta es la parte que está funcionando. La parte que no está funcionando y que es la manzana de la discordia es la JEP. Y es normal que así sea, porque al final el punto de polarización en Colombia es la poca justicia, a juicio de los críticos, que se le da a unos criminales de la talla de los que se está juzgando. Luego, yo creo que esa parte que está demasiado envuelta en la discusión sobre Santrich, que ese es un tema menor del proceso de paz. Ese es un tema menor del proceso de paz y toda la discusión está pasando a través de ese tamiz y eso es muy complicado. Yo lo que creo es que debe llegarse a acuerdos sobre el funcionamiento de la JEP, de manera que bajen las aguas y la JEP pueda funcionar normalmente. Que ahí hay un tema, Yolanda, y es precisamente la almendra, el punto en el que genera discusión en los restaurantes, en las cafeterías, en las casas, y que se ha vuelto hasta motivo, tema vetado, es la justicia para las personas que se acogieron y firmaron el acuerdo de paz. Siendo muy importante este punto, pero muy importante la justicia transicional, yo creo, para utilizar la misma figura, que hay que ir un poquito más allá y desjepizar la paz. Es que la JEP es un pedazo del acuerdo de paz y a mí me parece que hay otros ingredientes de los cuales ni siquiera nos hemos dado cuenta. En primer lugar, estamos dedicados a ver a Santrich, Iván Márquez y los que no han cumplido, los que de pronto delinquieron y demás. Pero dice el consejero Emilio Archila que hay 10.000 guerrilleros, según un censo que acaban de hacer, que están en el proceso, que están cumpliendo, que están haciendo la tarea. ¿Por qué nos dedicamos a ver a los que no están cumpliendo, a los que eventualmente delinquieron o no, que tienen la justicia? En el caso de Santrich tiene la justicia ordinaria y tiene la JEP, que están en ese momento conociendo del caso. Miremos los que están cumpliendo y miremos lo demás. Es que el acuerdo tiene un proyecto inmenso, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial. A mí me parece que la pepa del asunto está allí. La reinserción de esta gente. Exactamente, y es donde vamos efectivamente a impulsar en las regiones que fueron afectadas por el conflicto, las regiones que sufrieron ese conflicto, en donde se van a poner esos planes y esos enfoques. Me parece que estamos viendo un pedazo nada más del acuerdo y no estamos viendo otro, que ha venido caminando, entre otras cosas, hay que decirlo, que ha venido caminando, están caminando las zonas donde están los que están en proceso de reinserción y están caminando esos planes de desarrollo con enfoque territorial. Me parece que el país tendría que enterarse un poquitico más, que el acuerdo va más allá de la JEP.
Obviamente siempre habrá discusión, siempre habrá debates, pero podemos mirar un poquito más allá, porque todo esto está pasando sin que nos demos cuenta. Así es, Yolanda, y por eso el mundo nos recuerda que la paz de Colombia pasó fronteras y que es algo que se valora, digamos, en este escenario internacional. La paz de Colombia es demasiado valiosa para abandonarla, dijo hace poco un editorial del New York Times. Yo creo que ahí es donde tenemos que abrir un poco también las ventanas y dejar entrar ese aire que muchas veces se critica como algo dentro de la polarización, pero que es real. Plantean Roberto y Yolanda, se pueden tener dudas sobre la conveniencia de uno u otro punto estructural sobre el acuerdo de paz. Y lo cierto es que el tema de la paz es el plato fuerte de la diplomacia colombiana, donde pueden estar los problemas y las soluciones. Esto opinan la ONU y la Unión Europea, sus voceros. Se pensó que la implementación iba a ser un poco más sencilla de lo que se pensó originalmente, y entonces por eso quizá vamos a ritmos menos acelerados de los que quisiéramos, pero no los consideraría errores. Lo que sí hemos experimentado a últimas fechas es esa división en relación a algunos de los temas de aplicación del acuerdo, más que del acuerdo mismo, pero también estamos muy esperanzados y confiados como Naciones Unidas de que las discusiones y los foros que ha propuesto el propio gobierno de tener un acuerdo nacional donde todas las fuerzas políticas confluyan para mejorar, para revisar, para dialogar sobre la mejor manera de implementar el acuerdo, es el camino a seguir. Así que estamos también muy confiados de que se seguirá avanzando. Como muchos seres humanos tenemos la tendencia siempre de focalizarnos más en lo que falta que en lo que ya se ha conseguido. Y me parece que, como decía anteriormente, es muy importante que los colombianos se sientan orgullosos de los progresos que se han alcanzado. Si dijera yo dónde podríamos ir avanzando más, sería en el tema de la búsqueda de consensos, de esta polarización que no ayuda a la construcción de paz. Creo que hay que bajar a los territorios, hay que promover y fortalecer la reincorporación, hay que fortalecer la presencia del Estado, hay que seguir apoyando a este sistema de justicia transicional, sobre todo para garantizar los derechos de las víctimas. Pues esa mirada de las Naciones Unidas y la Unión Europea nos permite dar pie a la realidad de lo que realmente se registra oficialmente de la implementación. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame fue escogido por las partes en el acuerdo para ir revisando la implementación casi que en vivo con una matriz que ellos tienen sobre los procesos de paz en el mundo. Este es el estado del proceso de paz según el Instituto Kroc en abril del 2019. Acciones no iniciadas de la implementación son el 30%. Acciones iniciadas, o sea, de una parte mínima iniciada, es el 34%. Las que están intermedias es un 13% y las que están ya completas, o sea, las acciones completas, que son más de 400 acciones que identifica Kroc, es del 23%. El panorama más o menos de la implementación técnicamente y oficialmente, digamos, más allá de la percepción de encuesta que vimos anteriormente, es este. Es decir, el acuerdo no está... El panorama no es tan grave en términos de implementación. Lo vemos, el vaso medio lleno, medio vacío. Sí, a mí me parece que en este punto lo que dice Yolanda es clave. El proceso de paz en los territorios debe ser un pretexto para que Colombia mire hacia el campo, hacia donde ha mirado muy poco durante toda su historia. Esto no es reinsertar únicamente a unos guerrilleros a través de unos planes económicos, sino que el Estado se vuelque hacia el agro, hacia sus campesinos, para hacer planes de desarrollos allá. Y la ventaja es que esto, obviamente siempre más despacio de lo que uno quisiera, está funcionando. Entonces, impulsar esto, yo creo que es el secreto del éxito, y lo están reconociendo, lo que acabamos de oír, tanto la ONU como el mecanismo de Kroc. Yo sí quiero recordar algo, Roberto, y la pregunta para Yolanda y también para Roberto, es que de todas maneras, en esa discusión de la implementación, en esa discusión del acuerdo que se firmó, hubo un plebiscito. Y ganó el no, y ganó la porción de colombianos que decía que había que hacerle cambios a ese acuerdo de paz. También yo creo que es para tener en cuenta. Y así como hablábamos en el programa pasado de la economía, que hay gente que tiene razón cuando se molesta porque los ricos ganan plata, en este caso hay gente que se molesta con este tema del acuerdo de paz. Pero hay un pedazo que se nos olvida cada vez que se recuerda que el plebiscito ganó el no, es clarísimo. Pero después de eso se sentaron a conversar con los líderes del no y se le hicieron ajustes a ese acuerdo.
Que no se incluyeron todos y cada uno de los planteamientos es otra cosa, pero se hicieron unos ajustes. A mí me parece que se borra de un plumazo esa serie de reuniones que se hicieron después del plebiscito, y es que se sentaron los líderes del no a plantear varias de sus inquietudes, varias, por ejemplo, en la Justicia Especial para la Paz quedaron. Hay una discusión anclada a ese triunfo del no, y no se quiere dar justamente el desarrollo de lo que estamos hablando. Hay unos acuerdos por implementar, porque el acuerdo de paz es un acuerdo muy profundo, tan profundo como fue el conflicto o como sigue siendo el conflicto, y de alguna manera de ahí es donde uno ve que por eso todo se está moviendo. ¿Por qué no dejar que la parte institucional que resolvió el desarrollo del acuerdo, aceptarla? Las objeciones al presidente se negaron, tiene que sancionar la ley. ¿Por qué no dejar que eso pase y de pronto eso le puede dar un aire a la implementación del acuerdo? Va a ser imposible que suceda. Yo creo que ¿Por qué, Roberto? Porque está claro en el debate público que hay una porción muy grande que está en absoluto desacuerdo. Yo creo que el punto cero debe ser, el punto de arranque debe ser el hundimiento de las objeciones, y esos deben ser los puntos de referencia, los que están en las objeciones. Yo creo que hundidas las objeciones legítimamente, porque están hechas de una manera absolutamente institucional, se debe sentar, yo me imagino que a iniciativa del presidente de la República, para establecer qué puntos pueden tener modificaciones en los acuerdos, que no modifiquen lo fundamental, a través de normas, muchas de las cuales aplicarán únicamente hacia el futuro, de manera que ese sea el camino para llegar a un acuerdo y apaciguar un poquito las aguas. Sí. El presidente presentó su acto legislativo en donde ya hay unos planteamientos para hacerle algunos ajustes a la ley. Me parece que nosotros tenemos el mecanismo, el Congreso está ahí. Bueno, las objeciones no pasaron, es decir, pero estamos enfrascados. Sí. Ve uno que no salimos de ese enredo. Yo pienso que no salimos del enredo, Juan Roberto, por las posiciones maximalistas y porque nos quedamos anclados en el sí o no. Y nos quedamos anclados en el sí o no del plebiscito y no hemos podido ni siquiera avanzar. Y yo digo de los dos sectores, porque es, no le toquen absolutamente nada si extraditan a Santrich, se acaba el proceso de paz, o no, si Santrich no lo extraditan es que le entregamos el país a las FARC. Si lográramos en algún momento bajar de las posiciones maximalistas y encontrar que se puede mantener el acuerdo, que hay puntos importantes del acuerdo para el país, pero que medio país, como dice Roberto, de pronto no quería ceder tanto en materia de justicia transicional, pues hacer unas modificaciones, tenemos las instituciones que las pueden hacer, pero no se acaba el país, es decir, hay unas instituciones, hablar de conmoción interior o hablar de que no podemos procesar esto por los caminos que tenemos es absurdo. Y hay que aprovechar que tenemos un presidente con un discurso conciliador, porque es que el discurso del presidente Duque no es el discurso de los sectores más radicales en contra del proceso de paz. Sí, pero es un discurso, Roberto, perdón, que no, perdóneme la expresión, que no vende. Bueno, si uno ve las encuestas de las que hablábamos el programa pasado, no vende, no cala, no llega. No vende, pero pareciera que pero digamos, las propias objeciones son el retrato de una persona que no quiere destrozar el acuerdo. Es decir, ahora no funcionaron, pero hay que sentarse a hablar y aprovechar, porque lo que ocurre, yo creo, es que si no aprovechamos que hay un discurso conciliador del presidente en el que yo creo, pues va a terminar por necesidad política poniéndose en brazos de los sectores más radicales de su partido. Sí, el margen de maniobra de la toma de decisiones del presidente en este tema justamente es lo que deja siempre un interrogante, y es hasta dónde esa postura conciliadora lo acompañan su partido, lo acompañan quienes son el lado más radical del acuerdo, y cómo puede el presidente navegar por esas aguas para poder realmente plantear el acuerdo nacional. Lo que está planteando todo el mundo es: el acuerdo es valioso. Eso pareciera que es el consenso, uno de los básicos del consenso. Uno podría decir: el acuerdo es valioso o no es valioso, lo necesitamos, no lo necesitamos, y a partir de ahí empezar a construir. Justamente para hablar de cómo salimos de este enredo hay voces sensatas. El padre Francisco de Rú de la Comisión de la Verdad siempre es una voz que nos hace reflexionar. Escuchemos lo que tiene que decir frente a este momento del proceso de paz. Yo siento con verdadera preocupación interior que lo que podría ser hoy en día Colombia en un proceso de paz lleno de entusiasmo y de confianza colectiva está profundamente vulnerado, y que el país se mueve tratando de encontrar caminos de paz entre nosotros en medio de dificultades sumamente serias. Obvio, el país está polarizado y hay fuerzas políticas que se alimentan en esa polarización para convertir a la paz en una bandera de confrontaciones. Y creo que justamente porque hay tanto dolor en la sociedad
porque la tragedia entre nosotros fue profundísima. El aprovechamiento de las indignaciones que hay en ese dolor ha llevado a que nos enfrentemos los unos contra los otros en posiciones que no nos favorecen de ninguna manera, cuando lo importante es podernos entender como seres humanos, que hemos sufrido inmensamente entre nosotros para poder construir juntos la paz que nos merecemos. Pero hay otra mirada. Mientras se da el debate, el que planteamos aquí sobre el acuerdo de paz, la violencia se sigue manifestando en muchas zonas del país. Y María Alejandra, con actores armados que están vivos, como las disidencias de las FARC, el ELN y estas bandas terribles de narcotraficantes. Sí, es difícil entender el trabajo por la paz cuando el conflicto continúa con actores armados que amenazan la vida de los colombianos. Néstor Rosanía opina que no es el mismo conflicto, sino que hay nuevas violencias. Escuchemos cómo lo plantea para abrir este debate. Colombia va a seguir en unas dinámicas y unas espirales de violencia. En este momento vamos a sufrir una transición. Vamos a dejar atrás la violencia ideológica política que vivimos con las guerrillas y los movimientos paramilitares para entrar a una nueva dinámica que va a ser la violencia por portafolios de economía ilegal. Todos estos nuevos grupos de disidencia, los carteles internacionales que están llegando a Colombia, se van a disputar dos grandes mercados. Uno, el del narcotráfico, y dos, el de la minería ilegal. Estos nuevos portafolios van a ser las nuevas dinámicas de la violencia. Los grupos ya no van a buscar cooptar el centro del país, sino que se están yendo hacia las fronteras, y lo que vamos a ver son grupos pequeños pero empoderados en las regiones, generando unas nuevas dinámicas muy peligrosas para la estabilidad de las regiones y un centro que va a estar aislado de lo que va a ser las dinámicas regionales en términos de seguridad. La seguridad y la amenaza de la vida en el Chocó, en el Catatumbo, en Nariño, en Cauca, los fenómenos de narcotráfico, ¿por qué el Estado no llegó justo después de la salida de las FARC a esos territorios, garantizando justamente la seguridad y previendo lo que era fácil de alguna manera de imaginar que podía pasar, aprovechar las economías ilegales y montar ejércitos privados? Porque yo creo que la presencia de la guerrilla se explica porque no había Estado. Luego, al salir la guerrilla, no se puede construir un Estado para que aparezca ahí. Es decir, militarizar las zonas en las que estaba la guerrilla únicamente no sirve para nada. Estado completo, digo, ¿no? Tiene que ser el Estado completo, el Estado completo. Digamos, aquí el problema es el narcotráfico. El narcotráfico y el tráfico negro de armas, que se nos olvida a veces que es un negocio del tamaño o mayor que el del narcotráfico, es nuestra mayor pesadilla, y no habrá ninguna acción inmediata que pueda contrarrestar el poder corruptor y el poder de generación de violencia del narcotráfico. Lo que se necesita es que haya una voluntad general para combatirlos militarmente, pero también para que todo el resto del Estado, como está planteado en los acuerdos de paz, llegue a esos territorios lenta pero seguramente. Sí, Yolanda, y hay otro factor clave, y es que vienen elecciones regionales, elecciones donde está de por medio no solamente el narcotráfico del que habla Roberto, sino también la corrupción, el clientelismo, y en la mitad de todo la gente. Y en la mitad de todo la gente. Yo creo que aquí insisto una vez más en la mirada del acuerdo hacia los territorios y hacia las zonas en donde se ha vivido el conflicto. Sobre la pregunta de por qué no llegó el Estado, yo pienso honestamente que porque no es soplar y hacer botellas. Es decir, el territorio en Colombia es supremamente complejo. Alguna vez hablando con un sacerdote en Tumaco, él decía, mire, aquí hay, por ejemplo, 4 horas en lancha de una vereda a la otra, de una vereda a la otra. Entonces, cuando uno dice que se cope el territorio con la fuerza pública, se dice fácil. Y cuando se dice que se cope con la presencia del Estado, se dice fácil. Esto es un proceso de mediano y largo aliento. El asunto es si lo vamos a hacer, es decir, si hacemos un plan coherente, con sentido de mediano y largo aliento, y ahí vuelvo a llamar la atención sobre el tema. Están ubicados los 170 municipios, están las 16 zonas identificadas, están trazados los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero no vamos a tener resultados en 6 meses ni en un año. Es ver si nos comprometemos de mediano y largo plazo, más allá de los debates políticos de momento, más allá de los réditos electorales que están buscando los partidos políticos hoy. A mí sí me parece muy triste que se haga politiquería con el interés mayor del país, con el interés de largo plazo del país. Y ese es otro debate que debemos dar, porque ahorita lo que vemos a los partidos políticos enfrascados en discusiones inmediatas para sacar los votos. Muy bien, Yolanda. Y nos queda, María Alejandra, 2 temas clave: relaciones internacionales y el papel de la prensa.
Muy bien, entramos en la parte final de este especial de Noticias Caracol, Colombia en contexto, para dónde va el país. Las relaciones internacionales están mediadas, María Alejandra, hoy por la postura de los Estados Unidos, la presión por la fumigación, la extradición y el cambio de mirada a la inmigración. ¿Para dónde va Colombia en relaciones internacionales? ¿Pueden los Estados Unidos corresponder a la expectativa de ayuda y de cooperación para el desarrollo, para el acuerdo, o ya quedó esto secundario? Estamos atrapados en una agenda de Estados Unidos presionando por narcotráfico y no para apoyar el acuerdo de paz. Arturo Valenzuela, uno de los expertos en América Latina y las relaciones con Estados Unidos, nos responde. Yo no soy, desgraciadamente, también una persona que apoya muy fuertemente de ninguna manera las gestiones que está haciendo este gobierno en Washington. Creo que ha habido un revés muy importante por parte de la Casa Blanca en el manejo de la política exterior de Estados Unidos en muchas partes del mundo, pero incluyendo también la situación en América Latina. El hecho de que se esté mirando solamente el tema de Venezuela en este momento como si fuera lo único que hay que preocuparse, no sabiendo o no dándose cuenta de que efectivamente lo de Venezuela afecta a toda la región también y que es un peligro enorme para también Colombia y para los países vecinos. Y en ese sentido yo creo que ha habido una cierta falta de liderazgo bastante importante por parte de Estados Unidos en este momento. Sería una lástima que Estados Unidos tomara una posición agresiva diciendo de que no vamos a cooperar porque no han bajado los niveles de la producción de la coca. Lo que hay que buscar es efectivamente, así como debiera hacerse también en Colombia, es buscar entendimiento entre distintos sectores, y en ese sentido uno privilegiaría una mayor interacción, digamos, diplomática entre los dos países. Bueno, el tema, Roberto y Yolanda, de que estamos atrapados también, por decirlo de alguna manera, en las elecciones en Estados Unidos, los intereses políticos que hay allá, la política de Trump, que es muy distinta a la de su antecesor Obama, y nosotros ahí en la mitad, porque si bien decíamos que éramos los grandes amigos de Trump, y Trump tenga a Duque, no desaprovechó en 2 oportunidades y le pegó con todo, Roberto. Digamos muy que difícil. Eso tiene que salir más o menos mal, porque uno no puede pretender tener relaciones estables con un presidente cuya característica fundamental es ser inestable. Volátil. Entonces eso será muy complicado. Yo no le veo mucho problema al tema de la extradición. Ahí tenemos el caso de Santrich, pero el fenómeno de la extradición, la relación de Colombia con Estados Unidos en ese tema no lo veo muy complicado. Lo de la fumigación sí, porque nos tienen amenazados con que si no fumigamos nos van a desertificar, y a Colombia le queda muy difícil fumigar teniendo una posición de la Corte, posición del Ministerio de Salud, de las organizaciones internacionales de la salud. Eso va a ser muy complicado. Y el antecedente con México de Estados Unidos me parece que nos pone las barbas en remojo, porque si le dice a México que haga lo imposible, que es suspenda la inmigración mexicana, o si no le empiezo a poner impuestos, aranceles a sus productos, quiere decir que lo mismo podría hacer con Colombia, y esa sería una situación desastrosa. Yo creo que ese tema es un tema complejísimo y la verdad no veo camino de solución. Dice también Venezuela que se equivoca el del gobierno Trump, según su mirada, al poner todos los ojos en Venezuela frente a la relación de América Latina y ese país. Y es posible que sea una equivocación también del presidente Iván Duque. Eso le iba a preguntar, en materia de relaciones internacionales. El momento en el que, Yolanda, la interrumpo, le fue mejor en las encuestas a Duque fue cuando habló más duro sobre Venezuela y apoyando a Guaidó. Pero eso claro, le fue muy bien, poco, ¿no? Pero sí, le duró poquito. Hizo una apuesta muy alta, y se entiende, porque es que estamos recibiendo toda la migración venezolana y el golpe duro de lo que significa la crisis venezolana, y es apenas obvio, dijéramos, que Colombia tiene que estar metida en el debate. Ahora, liderar la caída de Maduro a través del cerco diplomático, como la lideró el presidente Iván Duque, de la mano de Estados Unidos, de otros países de la región, cuando es una decisión que no está en manos de Colombia y que al final pues no se dio. Hemos tenido 2 momentos de coyuntura, que en la frontera, que después en la base de la Carlota, y no se da. Hay un problema en Venezuela que tal vez no acabamos de entender, entre otras. Sabemos que hay una crisis, sabemos que hay unas dificultades muy grandes, pero no acabamos de entender el por qué Maduro sigue allí. Entonces, hacer la apuesta de vamos a sacar a Maduro es una apuesta un poquito complicada para el presidente Duque. ¿Cómo eran las horas de Maduro? ¿No? Estaban contadas. Estaban contadas, y ahí está.
Y ahí está. Solamente una cosita, esto nos llevó a un problema también global, es decir, estamos metidos en una agenda más allá, digamos, de nuestras narices en términos de Rusia, bueno, con los China. rusos. ¿Qué tanto realmente ven ustedes real en eso? No, yo creo que nosotros es inevitable. Sí. Es decir, Venezuela está en el centro de la pelea mundial, de la relación de Estados Unidos y Rusia, y de la relación de Estados Unidos con Irán, y de la relación de Estados Unidos con China, y nosotros somos los vecinos, de manera que me parece absolutamente imposible que nosotros nos salgamos de ahí. Estoy de acuerdo con Yolanda en que ponerle fecha límite al régimen y jugarse la fuerza de Colombia a que suceda eso es un error. ¿Para dónde va el presidente en relaciones internacionales? Ahora, yo sí creo, María Alejandra, que estamos en la mitad de ese debate mundial, obviamente, porque escuchaba uno decir a algunos, Maduro está aislado internacionalmente. ¿Cómo? Cuando apoyan Rusia y China, pues no está aislado. Es decir, hay unas potencias que siguen sosteniéndolo allí. Pues no se ha caído. Es difícil, estamos metidos en un contexto muchísimo más amplio que va más allá de lo que pasa en nuestra zona de frontera en el puente Simón Bolívar. Y hay que mirar eso para saber hasta dónde llega la apuesta. Inevitable, estamos metidos en el lío, estamos recibiendo el impacto fuerte de la crisis, pero no está en nuestras manos resolverlo. Hay que contribuir, hay que participar, es inevitable que estemos, pero no lo podemos resolver. Bueno, ¿para dónde va el país? Y ya estamos cerrando, María Alejandra, con una pregunta que habíamos prometido. El papel de la prensa, muy cuestionado por estos días, por un episodio de Todos Conocidos, que pues no vale la pena entrar en detalle, pero sí quisiéramos como una reflexión final sobre el papel de la prensa en esto que hemos preguntado, ¿para dónde va el país? Y el contexto que debe tener Colombia, Roberto. Pues digamos, es difícil uno pedirle reflexión a todos los sectores y no hacer lo propio. Yo creo que en la polarización nosotros hemos jugado un papel indudable de meterle gasolina a la hoguera, distintos medios de distinta manera, distintos columnistas de distinta forma, pero sin lugar a duda tenemos que reflexionar sobre eso. Pero yo creo que la mayor reflexión es un poco del papel esencial de los periodistas. Yo creo que este oficio nuestro, que surgió de unas personas que salían de la comunidad para representarla y para opinar y para hablar y para pedir por ellos, nos hemos salido de la comunidad, nos hemos hiperprofesionalizado, nos hemos vuelto un poquitico pedantes y arrogantes y a mirar las cosas desde lejos, y nos han pasado cosas que nos deben hacer reflexionar. A nosotros nos pasó por las narices, en el caso de los ingleses, el Brexit, cuando pensaron que no iba a ser así. A nosotros el plebiscito nos pasó por las narices cuando no debía ser así, y la elección de Trump. Es decir, nos estamos alejando tanto de la comunidad que ya no estamos oliendo nosotros mismos lo que pasa y lo que todo el mundo sabe. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un acto de contrición. Y tenemos que bajar un poquito, no abandonar lo que tenemos que hacer, ser críticos del poder, hacer unidades investigativas, etcétera, pero me parece que nos volvimos una casta aparentemente superior, y eso no solo nos hace daño a nosotros como periodistas porque nos aleja de nuestras fuentes, de nuestra realidad, sino que también nuestra función fundamental, que es ser vocero de la comunidad, se pierde también y mucho. Yolanda. Bueno, yo diría tres cosas. Uno, me parece que generalizar cuando se habla de la prensa no es sano. A mí no me gusta generalizar con nada. Aquí tenemos unos periodistas valientes, unos periodistas que se han jugado el pellejo por hacer las historias, hemos pagado con sangre el trabajo que hace la prensa colombiana. Pero hay de todo, tenemos de todo. Tenemos periodistas corruptos, tenemos problemas. Creo, como dice Roberto, que hemos contribuido a la polarización, creo que hemos cruzado líneas editoriales para llegar a ser periodismo de activismo o periodismo militante, que es un problema porque eso deja de ser periodismo. Creo que tenemos que hacer una autocrítica, mirar hacia adentro en un gremio que es profundamente arrogante, y tenemos que mirarnos hacia adentro. Me preocupa muchísimo que en la era digital hemos perdido a veces el norte de lo que nos corresponde. A nosotros no nos corresponde hacer lo que nos están pidiendo en Twitter, por hacerle caso a esas audiencias, sino que nos corresponde hacer periodismo ante cualquier duda y ante cualquier momento de crisis. Periodismo. ¿Y qué es el periodismo? El que busca contexto, el que da elementos, el que contrasta fuentes, el que confirma antes de tuitear, por ejemplo. Esa serie de elementos me parece a mí que tenemos que trabajar, y tenemos que mirar un poquito hacia adentro para hacer la tarea que nos corresponde en la era digital, la tarea que nos corresponde en el momento de la polarización, la tarea que nos corresponde en cualquier momento, pero no generalizo, porque sí creo que no podemos resolver los problemas de la prensa diciendo cerremos medios de comunicación, porque es que los medios de comunicación son absolutamente necesarios en una democracia. Nos tiran piedra, obviamente, nos critican y bienvenidas las críticas, pero necesitamos a la prensa haciendo su trabajo bien hecho.
Muy bien, haciendo un trabajo bien hecho. Así es la conclusión más simple de los ciudadanos, es la mezcla de poder y prensa y poder, que tanto los periodistas en su ejercicio del día a día y conociendo todos los colegas, la cantidad de colegas que hacen el trabajo de verdad, con todo el empeño de sacar adelante la información, de hacerlo de una manera profesional en este momento de anarquía, digamos, de las redes sociales, pues es muy valioso hacerle esa mirada, porque no solamente es el pilar fundamental de la prensa, de la democracia, sino que también estamos en un momento especial del país y todo lo que pase por los medios de comunicación pues lo reproducen a nivel masivo todos los ciudadanos y lo reciben como están recibiendo este especial. Sí, señora, que esa es la idea y es la intención de este especial. Antes de despedirnos, recordamos que la encuesta Gallup es realizada por Gallup Colombia S.A. con recursos propios, se consulta a personas en 5 ciudades de Colombia y el margen de error es del 3%. Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada en el mes de mayo. Roberto Pombo, director del Tiempo, un gusto haberlo tenido acá. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yolanda Ruiz, directora de RCN Radio Noticias, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Roberto, por estos espacios que ayudan un poco a bajar la calentura. Exactamente. María Alejandra, mañana el presidente, ¿no? Mañana el presidente, porque para dónde va el país tiene que tener una respuesta del mandatario Iván Duque.